Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a El Anaquel, este programa sobre libros de filosofía judía dirigido por Pablo Dreisi. ¿Qué tal, Pablo, y qué nos traes hoy? ¿Qué tal, querido Jorge? Sí, vamos a colocar hoy otro volumen en nuestra biblioteca infinita de nuestro anaquel imaginario de libros de pensamiento y filosofía judía. Hoy vamos a colocar un volumen polémico, retador, desafiante, es decir, es un volumen eminentemente académico, pero no solo académico. Digamos, de profunda intervención en el campo, un texto que, como diría Hegel, se ensucia en el barro, se ensucia las botas en el barro de la historia. Se trata de el libro, el título en español sería El Jesús Ario, y como subtítulo Teólogos cristianos y la Biblia en la Alemania nazi. Fue escrito por la investigadora y profesora que porta un noble apellido en la vida intelectual judía, cual es Heschel. Ella es Susan Heschel. Y el libro fue editado por Princeton University Press en el 2008. Eh, el libro es una profunda investigación. El libro tiene mucho de investigación, tiene mucho de archivo, mucho de papeles hasta ahora inéditos, de documentos, de revelaciones y de información, pero también tiene una perspectiva interpretativa muy interesante, muy novedosa y, por qué no decirlo, muy inquietante. Eh, el libro, como el título lo informa de manera acabada, trata de la construcción de un Jesusario, de esta entelequia, de un Jesusario, de esta figura este, inexistente, eh, como cristalización de los sueños afiebrados de una teología disparatada, sobre todo teología protestante en Alemania, y también del compromiso, del mal compromiso de, sobre todo, la institución cristiana protestante, reformada, luterana, calvinista, con el régimen nazi. Por supuesto que esto, por supuesto que no se da en bloque, sino que ciertamente el campo cristiano y sobre todo el protestante en Alemania, el reformado, sufre una división, una escisión profunda a partir que un sector, por un lado, es captado por las autoridades nazis, pero también, y acá es donde de alguna manera, en un buen sentido, Susan Heschel pone sal en la herida, también no es solo que la institución es captada, sino que también una acendrada, antigua tradición antisemita del cristianismo alemán, cuyos contenidos básicos se encontraban latentes en formulaciones teológicas, a veces muy abstractas, aprovechan también, es decir, es de doble dirección, no es solo que el nazismo captura a la institución, sino que la institución también toma provecho de la ocasión
para saldar cuentas, para decirlo de algún modo, con el Antiguo Testamento, para decirlo de algún modo también Antiguo Testamento. De modo que tenemos una cuestión muy compleja, porque por un lado tenemos una situación política, histórica, contingente, cuál es el modo en que el régimen busca consensos eh, a través de la captación de instituciones consagradas en un sentido religioso y consagradas socialmente, consagradas porque tienen la anuencia de la sociedad civil, pero también se da el caso de un ajuste de cuentas teológico. Y aquí es que, y esto es lo interesante, el sábado 6 de mayo de 1939 al mediodía, un grupo de teólogos, pastores y feligreses protestantes se reunió en el histórico castillo de Wartburg, de marcado significado luterano y nacionalista, para celebrar la inauguración oficial del Instituto para el Estudio y la Erradicación de la Influencia Judía de la Vida Eclesiástica Alemana. El largo tipo de este nuevo instituto, que estamos acostumbrados que aún hoy, cuando los gobiernos tienen que crear una oficina o un departamento o un ministerio totalmente arbitrario, le ponen estos nombres larguísimos. Los objetivos del instituto eran políticos, pero sobre todo también teológicos. ¿Cuál era? Crear una iglesia desjudaizada para una Alemania que estaba en proceso, entre comillas, de liberar a Europa de todos los judíos. A tal efecto, el instituto desarrolló nuevas interpretaciones bíblicas y nuevos materiales litúrgicos. ¿Cuánto duró el instituto? 6 años, que coincidieron con que el régimen nazi llevó a cabo su genocidio contra los judíos. El instituto redefinió el cristianismo como una religión germánica cuyo fundador Jesús no era judío, sino que luchó valientemente para destruir el judaísmo, siendo él mismo víctima de esa lucha. Para el instituto, los alemanes estaban llamados a ser los vencedores en la propia lucha de Jesús contra los judíos, quienes, según se decía, buscaban la destrucción de Alemania. Ahora, es muy interesante que la gente el board del instituto era, digamos, para decirlo en términos actuales, eran cuadros importantísimos de la teología académica protestante. El director del instituto académico, Walter Grudman, era profesor de Nuevo Testamento en la Universidad de Jena y consideraba su trabajo como vanguardia teológica. Toda esta era una generación de jóvenes académicos, formados por los principales eruditos alemanes del cristianismo primitivo, Y muchos de estos miembros, me refiero a los miembros del instituto, eran alumnos del distinguido profesor de Tübingen, Gerhard Kittel, con doble T, nazi y productor de propaganda antisemita, y se consideraban a sí mismos capaces de recuperar al Jesús históricamente genuino y no judío y dar un mensaje compatible con el nacionalismo alemán. La idea del instituto, que digo que era sobre todo protestante, era que los protestantes debían superar el judaísmo de la misma manera que Lutero había superado al catolicismo. También, como dije al comienzo,
hay que tener en cuenta que todo el instituto y toda esta línea se encontró con la iglesia confesante o confesional que era contraria. Ahora, lo que dice Susan Heschel es que a pesar de que el sector de la iglesia confesante que se oponían y que emitieron una declaración de Barmen en mayo del 34, de todas maneras no dejaban de, estaban en discusión con reformar la teología, la liturgia y esto de un Jesús ario, pero no dejaban también de sostener algunas ideas muy eh, opuestas a lo que hoy podemos entender como ideas conciliares. No, no por eso eran conciliares ni tenían una posición abierta hacia el pensamiento judío. Ahora, todo esto fue gravísimo, ¿no? El cardenal Feuchtwanger de Múnich, por ejemplo, pronunció sermones de advenimiento en 1933, es decir, antes de la implementación de la solución final, pero incluso antes de las persecuciones, eh, sosteniendo posiciones antisemitas muy fuertes, muy fuertes. Incluso antes decía de que se implementaran las propias leyes del gobierno nazi. De modo que es un libro muy recomendable para entender aparte la realidad actual. Es un libro también que maneja muchos matices porque no deja de referirse a todo el aspecto cristiano opuesto al nazismo, pero también es una advertencia de la vulnerabilidad, del fanatismo eh, y de la precariedad de las instituciones. Así que recomendamos mucho el libro de Susan Heschel. Y nosotros recomendamos que sigan oyendo esta sección, el Anaquel, para saber todo lo que se puede llegar a saber, incluso hoy en día, leyendo libros sobre el tema del judaísmo, su filosofía y a veces su historia. Muchas gracias, como siempre, Pablo Dreisig, y hasta la próxima. Hasta la próxima, querido Jorge.